tardes a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en primer lugar, agradecimientos a Flaxo, a Direcon y al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica por la invitación a participar y a comentar en este panel. No voy a hacer comentarios, digamos, en particular o de manera sucesiva a cada una de las cuatro presentaciones, sino que más bien voy a esbozar algunas ideas que me parecen relevantes y cuando corresponda iré haciendo referencias a las presentaciones. Yo creo que un tema que quizás yo eché un poco de menos en las cuatro presentaciones es el rol de la Alianza del Pacífico, no solo como un mecanismo de integración en sí mismo, centrado en cómo estos cuatro países se integran más y cómo se proyectan al Asia, sino también qué rol puede jugar la Alianza del Pacífico en una discusión más amplia y que me parece que además es muy pertinente hoy en día, que es la integración regional latinoamericana. Y creo que un punto si me permiten elaborar un poco, un punto de partida para llegar a esa conversación es ver cuál es el nivel de interdependencia económica entre los países de la Alianza del Pacífico. José Luis lo mencionó, creo que al final salió en todas las presentaciones, pero quizás no de un modo muy destacado. Si uno lo mira desde el punto de vista de los flujos de comercio, el nivel de interdependencia económica entre los países de la Alianza es extraordinariamente bajo. No es bajo, es bajísimo. 3%, nunca ha sido superior a 4%, actualmente está en 3%. Para que nos hagamos una idea, entre los países centroamericanos estamos hablando 20 y tantos % de comercio intrarregional, entre los países del Mercosur algo así como 15%, entre los países de la Comunidad Andina, 2 de los cuales son también miembros de la Alianza, estamos hablando de un 8%, es decir, más del doble de lo que estamos hablando en el caso de la Alianza. La interdependencia a nivel de los flujos de inversión extranjera es mayor que en el caso del comercio, pero tampoco estamos hablando de cifras de una magnitud muy enorme, particularmente entre los tres países centroamericanos, Colombia, Perú y Chile, y México. Y esto yo creo que salió en las conversaciones, el cómo logramos aumentar ese 3%. Y yo plantearía que la verdad es que es difícil pensar en ampliarlo mucho. Yo creo que hay algunas condiciones bien estructurales que hacen difícil pensar que ese 3 pudiera más que elevarse quizás a un 5 o un 6 con muchísima suerte. O sea, estamos hablando de algo muy obvio, pero que a veces se pasa por alto, no es un espacio geográfico contiguo. Estamos hablando Chile, Perú y Colombia, con fronteras relativamente pequeñas entre sí, y después México, situado a una gran distancia, en la práctica en otro continente, en América del Norte. Y está archidemostrado que la proximidad y la continuidad geográfica son importantes para los flujos comerciales. Por lo tanto, ya la alianza es muy sui generis desde ese punto de vista. Es poco común que los mecanismos de integración no tengan una continuidad geográfica. Segundo, estamos hablando de países, en el caso de los tres sudamericanos, con estructuras productivas muy parecidas. En el caso de Chile y Perú me atrevería a decir que prácticamente idénticas, al menos desde el punto de vista de lo que le exportan al mundo. Exportadores de commodities mineros, fundamentalmente, harina, pescado, pesca, fruta, muy similar. Difícilmente se van a vender de eso entre ellos. Colombia, un poquito diferente, pero no mucho tampoco. Es un país con más industria, sin duda, pero también fundamentalmente un exportador de commodities, una presencia tremenda del petróleo, del carbón, agricultura nuevamente. Y México, que es el país diferente, y que por lo tanto podría encadenarse con los otros tres, recibir insumos desde los sudamericanos, procesarlos, en fin, es un país volcado netamente hacia el norte, hacia Estados Unidos. 81% de sus exportaciones van a Estados Unidos, es una brutalidad, y hoy en día quizás México lo lamenta pensando en lo que se viene hacia adelante con Trump. Entonces, si uno suma todas estas cosas, la no continuidad geográfica, las largas distancias, la similitud de las estructuras productivas, al menos entre los tres sudamericanos, y la orientación tan fuertemente de México hacia el mercado de Estados Unidos, es difícil pensar que ese 3% pudiera crecer mucho. Algo puede crecer, por cierto, y la presentación
de Oscar Malka en particular identificó casos en los cuales hay un país de la Alianza del Pacífico que compra algo en Asia que se lo podría comprar a otro país de la Alianza del Pacífico, pero yo me atrevería a decir que son cosas relativamente en el margen. No es algo que vaya a mover la aguja significativamente. Bueno, siendo eso así, la pregunta, tratando de ser provocador, es ¿cuál es el sentido de un proyecto de integración en que se invirtió tanto capital político y tantas horas de negociación, de negociadores tan talentosos? Estamos todos de acuerdo que es el acuerdo de integración económica más avanzado de América Latina, a gran distancia, no solo tiene eliminación de aranceles, tiene compromisos muy ambiciosos en servicios, inversiones, compras públicas, armonización regulatoria, todo lo que uno quiera, state of the art, como dirían los americanos. ¿Para qué negociar un acuerdo tan avanzado entre un grupo de países que no son socios comerciales naturales ni lo van a hacer en ningún momento del tiempo? Por condicionamientos bastante estructurales, digamos. Que no. Y ahí yo diría, ¿cuál es la respuesta a esa paradoja? La respuesta a esa paradoja no sé si era la respuesta que tenían en mente los arquitectos de la Alianza del Pacífico cuando la inventaron, digamos, y Alan García en particular, que fue el gran impulsor político. Pero mi respuesta sería, la alianza, por lo tanto, su razón de ser, digamos, no es tanto como un mecanismo de integración que mire hacia adentro y procure profundizar y profundizar y profundizar la integración entre estos 4 países, que ya es bastante profunda. Siempre es profundizable, pero ya es bastante profunda. Sino más bien como un puente, como un catalizador de la integración regional latinoamericana. Aquí yo me voy a permitir quizás hacer un matiz, como se dice ahora, o discrepar amigablemente con José Luis en el sentido que yo creo que la convergencia, y no es por cierto por defender a mi ex jefe Osvaldo Rosales, digamos, yo creo que la convergencia con el Mercosur sí debiera ser una prioridad muy fundamental para los países de la alianza. Me explico, o sea, la alianza efectivamente es un animal muy sui generis, también en que, hasta donde yo sé, es el único mecanismo de integración latinoamericano que en su carta constitutiva, por así decirlo, se identificaba como un grupo de países orientado a la integración con otra región y no con la región de la cual forma parte, que es América Latina. Eso no está en los libros ni en los documentos constitutivos ni de la LADI, ni del Mercosur, ni del Mercado Común Centroamericano, ni de la Comunidad Andina. La alianza es muy original en eso, es decir, se creó ya explícitamente pensándola como un instrumento para proyectarse al Asia a 10.000 kilómetros de distancia y no a América Latina, que es la región de la cual hace parte. Y eso tiene cierta lógica, uno, por la importancia que tiene Asia y el peso tan preponderante de China y el resto de Asia en la economía mundial y en la geopolítica mundial hoy en día. Todo el mundo debiera aspirar a integrarse más con Asia, eso está bien. Y 2, quizás en el contexto histórico en que surge la alianza, año 2011, era una señal política importante, ¿verdad? O sea, hablando, aquí estamos los países, comillas, responsables, los que tenemos las cuentas, la macroeconomía ordenada, los que tenemos políticas amistosas hacia la inversión extranjera, los que no ponemos barreras al comercio, etcétera, y por lo tanto queríamos diferenciarnos del resto. Pero yo creo que esas no son condiciones permanentes, todo va cambiando. Y me parece que hoy en día hay una confluencia de factores que hace pensar que esa convergencia, que es algo que planteó por primera vez Chile en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2014, creo yo de manera bien visionaria y enfrentando muchas críticas, desde el Mercosur y desde los gobiernos de los otros países de la Alianza del Pacífico. O sea, fue una idea muy impopular, digamos, pero yo creo que era una idea, una intuición muy, muy correcta. Porque si vamos a pensar, y tú decías, José Luis, en las pymes y en la diversificación exportadora, en el corto plazo y en el mediano plazo, y capaz que en el largo plazo también, eso es con la región, no es con Asia. Está muy documentado y en la CEPAL tenemos carretones de estudios que muestran que los países de la Alianza y también los del Atlántico, Argentina, Brasil, todos le exportan a China 3, 4, 5 productos. Y esos 3, 4, 5 productos hacen el 80-90% del total exportado. Estamos hablando de la soja, el mineral de hierro, el mineral de cobre, ese tipo de cosas, el petróleo, el azúcar. ¿Y a dónde vendemos
nuestras manufacturas, dónde vendemos nuestros productos con valor agregado? En la región. Hay más empresas chilenas que venden en Perú que empresas chilenas que venden en China, digamos. Hay más empresas chilenas que venden a Bolivia que empresas chilenas que venden a China. Y estoy seguro que esa situación es la misma en todos los países de nuestra región. Por lo tanto, si estamos pensando en la internacionalización de las pymes, y estamos pensando en la diversificación exportadora, y estamos pensando en las cadenas de valor y en los encadenamientos productivos, no digo que sea impensable hacerlo con Malasia o con Tailandia o qué sé yo, pero lo más obvio parece ser hacerlo en nuestra propia región. Ahí es donde vendemos nuestras manufacturas, nuestros productos con valor agregado, el nicho natural de nuestras pymes. Y por último, o sea, no perdamos de vista que como región en América Latina somos una de las regiones más desintegradas comercialmente del mundo. O sea, en Europa, la Comunidad Europea, 60 y tantos % de lo que exportan al mundo va al mercado comunitario. En Asia, los países de la fábrica Asia, China, Corea, Japón, sudeste asiático, 50% de lo que exportan al mundo va a la propia zona asiática. En el NAFTA, el Telecán, Estados Unidos, México, Canadá, 50% va a ese espacio productivo. En América Latina, 15% apenas. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que poner los esfuerzos. O sea, yo creo que, hablando coloquialmente, me parece bien la intuición fundacional de la Alianza del Pacífico de proyectarse al Asia. Nadie puede desconocer el rol que ya tiene China y Asia y el que va a tener cada vez más en este siglo XXI, y por lo tanto hay que buscar cómo relacionarse mejor con ella. Pero yo creo que en la coyuntura actual, y tratando de vincular con los temas de la mañana, quizás incluso más central que eso es cómo tender puentes hacia el resto de la región para buscar aumentar esos niveles tan bajos de comercio intrarregional. Y yo creo que hay una coyuntura que facilita eso. O sea, y yo estoy de acuerdo, José Luis, que todavía el Mercosur está en una situación compleja, está el tema de Venezuela por resolverse, Brasil todavía y Argentina todavía están en recesión y en situaciones políticamente complejas también, pero es por primera vez, y alguien lo dijo en la mañana, en que estamos todos hablando más o menos el mismo lenguaje, al menos en Argentina y Brasil, y están negociando acuerdos comerciales con México, bastante comprensivos, que era algo impensable algunos años atrás. El término del superciclo de los commodities también está obligando a decir, bueno, ya no nos ganamos la plata fácilmente exportándole soja o hierro a China, ahora tenemos que ver qué hacemos, digamos, porque China nos está comprando menos y porque además puede que los mercados de un mercado tan tradicional y tan importante como Estados Unidos se nos cierren. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo creo que ahí la respuesta bien obvia es integración regional. Por último, México en particular, que está en una situación tan particularmente vulnerable con Trump, yo creo que esta es la coyuntura para, aunque sea tarde, empezar a mirar más al sur. Aunque sea por necesidad, empezar a mirar al sur. Entonces, yo creo que hay una confluencia. O sea, Argentina y Brasil están empezando a abrirse a conversar de comercio y de acuerdos comerciales y de apertura, cosa que por muchos años no fue así. México está en la coyuntura de tener que hacer un plan B de urgencia de dónde redestinar exportaciones e inversiones. La región como un todo está más pobre por el término del superciclo de los commodities. Por lo tanto, todo eso debiera llevarnos a generar, o sea, a partir de un escenario internacional muy difícil, generar condiciones más propicias para una mayor integración regional. Y esa integración regional parte por, básicamente, la convergencia entre los dos grupos más grandes, ¿verdad? O sea, entre Alianza del Pacífico y Mercosur tenemos el 80 o 90% de la población, del PIB, de las exportaciones, de las inversiones. Entonces, si esos dos bloques, y en definitiva Brasil con México, son capaces de hablar un mismo idioma y de empezar gradualmente, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, Alianza del Pacífico-Mercosur, pero una cosa a la vez, facilitación del comercio, armonicemos algunos reglamentos técnicos, y vamos de a poquito, medidas de creación de confianza, y ahí vamos viendo. Pero yo creo que ese es un camino que, aunque la situación en el Mercosur todavía esté revuelta, es imprescindible empezar a transitarlo ahora.
Lo otro, digamos, decir, no, ¿sabe qué? Yo me centro solo en la integración hacia adentro, entre nosotros 4, y con el Asia, está bien, todo eso es importante, pero tengo la impresión que la tarea del día hoy en día es extender puentes dentro de la propia región, y la alianza no se puede restar a ese esfuerzo. Eso sería. Muchas gracias.